¿Alguna vez has sentido que tu ayuno no produce resultados? ¿Que oras pero nada cambia? Muchas iglesias enseñan sobre el ayuno, pero pocas revelan sus secretos más profundos. Lo que la mayoría no sabe es que, cuando se practica correctamente, el ayuno tiene el poder de transformar vidas y desatar el mover sobrenatural de Dios. A lo largo de la historia bíblica, líderes y profetas lo usaron no solo como sacrificio, sino como una herramienta de conexión con lo divino. Pero ¿qué es lo que realmente activa su poder? Descubre las verdades ocultas que podrían cambiar tu vida espiritual para siempre. El poder olvidado del ayuno. Más que una privación de comida. ¿Alguna vez has sentido que tu ayuno no produce resultados? ¿Que oras pero nada cambia? Muchas iglesias enseñan sobre el ayuno, pero pocas revelan sus secretos más profundos. Lo que la mayoría no sabe es que, cuando se practica correctamente, el ayuno tiene el poder de transformar vidas y desatar el mover sobrenatural de Dios. A lo largo de la historia bíblica, líderes y profetas lo usaron no solo como sacrificio, sino como una herramienta de conexión con lo divino. Pero ¿qué es lo que realmente activa su poder? Para responder a esta pregunta, debemos regresar al principio, al Antiguo Testamento, donde el ayuno era mucho más que abstenerse de comida. Era un acto de rendición, arrepentimiento y búsqueda intensa de la presencia de Dios. El ayuno en el Antiguo Testamento, un acto de rendición y transformación. Para muchos el ayuno es simplemente dejar de comer por un tiempo determinado. Sin embargo, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el ayuno tenía un significado mucho más profundo. No era solo una práctica física, sino una demostración de humillación y dependencia total de Dios. El pueblo de Israel no ayunaba solo como un ritual, sino en momentos de crisis, cuando necesitaban guía divina o cuando buscaban reconciliación con el Señor. Uno de los ejemplos más impactantes del ayuno en el Antiguo Testamento lo encontramos en la historia de Nínive. Cuando el profeta Jonás anunció el juicio de Dios sobre la ciudad, algo extraordinario sucedió. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos decidieron ayunar como señal de arrepentimiento. No solo los hombres participaron en esta práctica, sino que incluso los animales fueron incluidos en el ayuno. Jonás 3:5-7. Este evento nos muestra que el ayuno en la Biblia no era un simple sacrificio externo, sino una entrega total del corazón y el espíritu en busca de la misericordia divina. Además, el ayuno en el Antiguo Testamento solía ir acompañado de signos externos, como vestirse de saco y cubrirse de cenizas. Aunque hoy en día esto puede parecer extraño, en aquel tiempo tenía un profundo significado espiritual. Cubrirse de cenizas simbolizaba despojarse del orgullo y de la autosuficiencia, para humillarse completamente ante Dios. Daniel, por ejemplo, no solo ayunó buscando revelación divina, sino que también vistió ropas de luto y se postró en oración ferviente. Daniel 9:3. El profeta Goel también nos dejó una enseñanza poderosa sobre el ayuno. En un llamado urgente al pueblo, Dios les ordenó que volvieran a Él con todo su corazón, con ayunos, llanto y lamento. Joel 2:12. Esto nos revela que el verdadero ayuno no es un simple ritual vacío, sino un camino hacia la transformación interior. No se trata solo de privarse de comida, sino de reconocer que más allá del pan físico, el alma tiene hambre de la presencia del Creador. El ayuno como herramienta de los líderes espirituales. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos que grandes líderes espirituales recurrieron al ayuno en momentos cruciales. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 34:28. David ayunó como señal de arrepentimiento y súplica por la vida de su hijo, según en Samuel 12:16. Esdras ayunó buscando la protección divina antes de regresar a Jerusalén, Esdras 8:21. Esther convocó un ayuno nacional antes de arriesgar su vida por su pueblo, Esther 4:16. En todos estos casos, el ayuno no era un fin en sí mismo, sino un medio para conectarse con Dios y buscar su intervención en situaciones difíciles. No era un acto vacío ni mecánico, sino una expresión genuina de fe y rendición total ante la voluntad de Dios. ¿Estamos ayunando con el propósito correcto? Hoy en día muchos cristianos practican el ayuno, pero pocos lo entienden en su verdadera esencia.
¿Estamos ayunando solo por tradición o realmente buscamos un cambio en nuestra relación con Dios? En el Antiguo Testamento, el ayuno era una forma de rendición absoluta, una manifestación de fe genuina y un grito desesperado por la presencia del Señor. Si comprendemos esta verdad, el ayuno dejará de ser un simple sacrificio y se convertirá en una herramienta poderosa de transformación. Más allá de una abstinencia física, es una oportunidad para examinar nuestro corazón, humillarnos ante Dios y permitir que Él nos guíe. La pregunta es, ¿estamos listos para redescubrir el verdadero poder del ayuno y experimentar el mover sobrenatural de Dios en nuestra vida? El poder del ayuno, más que un sacrificio, una transformación interior. En el Antiguo Testamento, el ayuno no era solo una práctica religiosa, sino un acto de humillación, arrepentimiento y búsqueda intensa de Dios. Desde reyes hasta ciudadanos comunes, todos ayunaban en tiempos de crisis, guerra o para recibir dirección divina. Como vimos en el caso de Nínive, el ayuno no solo representaba abstinencia de alimentos, sino una total entrega al Señor, una declaración de que dependían más de su presencia que del sustento terrenal. Sin embargo, surge una pregunta fundamental. ¿Es el ayuno solo un acto de sacrificio o hay algo más profundo detrás de esta práctica? La respuesta a este interrogante nos lleva a un aspecto crucial del ayuno. Su verdadero propósito no es simplemente la privación de comida, sino la transformación interior. El verdadero propósito del ayuno, más que un acto religioso. Muchos creyentes ven el ayuno únicamente como un desafío físico, una muestra de devoción o incluso un método para obtener bendiciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el ayuno no tiene valor si no produce un cambio genuino en la vida de quien lo practica. En Isaías 58, Dios reprende al pueblo de Israel porque ayunaban mientras seguían viviendo en pecado, injusticia y egoísmo. Él les pregunta, ¿es este el ayuno que he escogido, que el hombre aflija su alma por un día? Isaías 58:5. Con esta pregunta, Dios deja claro que el ayuno no es simplemente dejar de comer por un tiempo determinado, sino permitir que su poder transforme el corazón. En los versículos siguientes, Él describe cuál es el ayuno que realmente desea. ¿No es más bien este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es partir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin hogar? Isaías 58, 6, 7. Aquí vemos una revelación impactante. El ayuno genuino no solo debe acercarnos más a Dios, sino también hacernos más sensibles a las necesidades de los demás. Si nuestra práctica del ayuno no nos lleva a ser más justos, más compasivos y más entregados a Dios, entonces estamos ayunando de manera incorrecta. El ayuno como preparación para un propósito mayor. Si analizamos los grandes ayunos en la Biblia, veremos que siempre estuvieron ligados a un propósito mayor. Moisés ayunó para recibir la ley de Dios y guiar al pueblo. Éxodo 34, 28. Nehemías ayunó antes de iniciar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías 1:4. Daniel ayunó en busca de entendimiento espiritual y revelación divina. Daniel 10:2-3. En todos estos casos, el ayuno no era un fin en sí mismo, sino un medio de preparación para cumplir un llamado divino. Nos enseña que el ayuno debe tener un propósito claro: acercarnos a Dios, recibir dirección y prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros. El ayuno y la transformación del corazón. Uno de los errores más comunes es ayunar sin una verdadera intención de cambio. Muchas personas comienzan un ayuno enfocados únicamente en la incomodidad física, el hambre, la fatiga, el malestar. Sin embargo, el ayuno no se trata de sufrir, sino de depender más de Dios. Nos enseña a quebrantar la carne y a fortalecer el espíritu, ayudándonos a discernir con mayor claridad la voz del Señor. Además, el ayuno sin oración y sin un cambio de actitud no tiene poder. Jesús enseñó que hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto significa que el ayuno debe ir acompañado de una vida de consagración, de una búsqueda constante de la presencia de Dios. No basta con dejar de comer por un tiempo si al final seguimos actuando de la misma manera. Cuando ayunamos correctamente,
Nuestro espíritu se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Nos volvemos más sensibles a su dirección, más pacientes, más humildes y más compasivos con los demás. Isaías 58 nos recuerda que el ayuno verdadero no es solo una práctica individual, sino un acto de justicia que nos impulsa a ayudar a los necesitados y a vivir con integridad. El ayuno, una herramienta para el crecimiento espiritual. Si en el Antiguo Testamento el ayuno era una herramienta para alinear el corazón con Dios, en el Nuevo Testamento Jesús lo llevó aún más lejos. Él no solo ayunó como preparación para su ministerio, sino que enseñó una nueva manera de entender esta práctica. En el siguiente secreto, veremos cómo Jesús revolucionó el significado del ayuno, dándole un propósito aún más profundo y poderoso. Porque el ayuno no se trata solo de abstenerse de comida, sino de un acto de amor y búsqueda intensa de la presencia de Dios. El ayuno, de la transformación interior a un arma espiritual. En el Antiguo Testamento, el ayuno no era solo una práctica de renuncia a los alimentos, sino una herramienta de humillación y búsqueda intensa de Dios. Como vimos anteriormente, en Isaías 58, Dios dejó claro que el ayuno no debe ser un simple ritual vacío, sino un medio para acercarnos a Él y vivir en justicia. Sin embargo, hay una dimensión aún más profunda del ayuno que muchas veces es ignorada: su poder como arma espiritual para vencer las batallas que no pueden ser superadas con esfuerzo humano. El ayuno como herramienta de guerra espiritual. A lo largo de la Biblia, encontramos momentos en los que el ayuno fue clave no solo para buscar dirección de Dios, sino también para obtener victoria en batallas espirituales. Un caso muy relevante es el relato en Marcos 9:29, cuando los discípulos no pudieron expulsar un espíritu maligno de un joven. Jesús les explicó: este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí, Jesús reveló que hay ciertas luchas que solo pueden vencerse mediante una vida de consagración, oración y ayuno. Esto nos muestra que el ayuno desata poder en el mundo espiritual, permitiéndonos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Otro ejemplo es la historia de Esther. Antes de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, ella convocó un ayuno de 3 días y 3 noches. Esther 4:16. No fue un simple acto de devoción, sino un movimiento estratégico en el ámbito espiritual. Como resultado, Dios le dio favor ante el rey y su pueblo fue salvado. Estos ejemplos nos enseñan que el ayuno no es solo un sacrificio personal, sino una estrategia de victoria en la guerra espiritual. El ayuno nos fortalece contra la tentación. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo del poder del ayuno. Antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Durante ese tiempo, enfrentó 3 tentaciones claves del enemigo. El hambre. Satanás le sugirió que convirtiera las piedras en pan, apelando a su necesidad física. Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El poder y la gloria. Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si lo adoraba. Jesús rechazó la oferta y declaró que solo a Dios se debe adorar. Mateo 4:8-10. La autosuficiencia. Satanás intentó hacer que Jesús probara su divinidad lanzándose desde lo alto del templo. Jesús respondió que no debía tentar a Dios. Mateo 4:6-7. Este relato nos muestra que el ayuno no solo fortalece el espíritu, sino que también nos da poder para resistir las tentaciones. El ayuno, como preparación para la misión. Además de darnos fuerza contra la tentación, el ayuno también nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En la Biblia muchos personajes ayunaron antes de asumir misiones importantes. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos de Dios. Éxodo 34:28. Nehemías ayunó antes de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías 1:4. Los apóstoles ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Hechos 13:2-3. Estos ejemplos nos muestran que el ayuno no es solo para tiempos de crisis, sino también para recibir dirección divina y estar preparados para el llamado de Dios. El ayuno nos prepara para los últimos tiempos. Jesús advirtió que en los últimos días muchos se apartarían de la fe,
debido a la maldad del mundo y el engaño del enemigo. En este contexto, el ayuno es una disciplina clave para mantenernos espiritualmente firmes. Cuando ayunamos con propósito, obtenemos mayor sensibilidad a la voz de Dios, fortaleza para resistir la tentación, poder y autoridad en la oración, disciplina para someternos a la voluntad de Dios. En tiempos de confusión y prueba, el ayuno nos ayuda a mantener el enfoque en lo eterno y a caminar con convicción en la verdad de Dios. El ayuno no es solo una práctica individual, sino una estrategia de victoria. Isaías 58 nos enseña que el ayuno no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para impactar a otros. Nos recuerda que el ayuno verdadero nos debe llevar a vivir con justicia, ayudar a los necesitados y romper cadenas de opresión. La iglesia primitiva entendía esto. En Hechos 13, 12, 3, los discípulos ayunaban antes de enviar a los misioneros, demostrando que el ayuno es fundamental para recibir dirección de Dios en decisiones importantes. Si queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, necesitamos recuperar el ayuno como una herramienta de guerra espiritual. No es solo una tradición del pasado, sino una estrategia que nos permite caminar en victoria. Conclusión. Un llamado a recuperar el ayuno. El ayuno no es simplemente dejar de comer, es una disciplina que nos transforma, nos fortalece contra la tentación y nos da autoridad espiritual. Es un arma poderosa que nos prepara para enfrentar los desafíos y cumplir nuestro propósito en Dios. En el siguiente secreto, veremos cómo Jesús llevó el ayuno a un nivel aún más profundo. No solo lo practicó, sino que también nos enseñó una manera revolucionaria de entenderlo, mostrándonos que el ayuno es más que una disciplina espiritual. Es un acto de amor y una conexión más íntima con el Padre. El ayuno. De arma espiritual a una relación más profunda con Dios. Hemos visto que el ayuno no es solo una práctica de abstinencia, sino una poderosa herramienta de transformación interior y guerra espiritual. En Marcos 9:29, Jesús enseñó que ciertas batallas solo pueden ser vencidas con oración y ayuno, y en Mateo 4:2 nos mostró con su propio ejemplo que el ayuno fortalece el espíritu para resistir la tentación. Sin embargo, Jesús no solo practicó el ayuno, sino que también le dio un significado más profundo. El ayuno no es solo una disciplina, sino una expresión de amor y un camino hacia una relación más íntima con Dios. El ayuno en el Nuevo Testamento, más que un ritual, una relación antes de la venida de Jesús, el ayuno estaba ligado principalmente al arrepentimiento, la humillación y la preparación para un propósito divino. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó una nueva perspectiva sobre el ayuno, alejándolo del legalismo y acercándolo a una relación sincera con Dios. En Mateo 6, 16, 18, Jesús advirtió contra el ayuno hipócrita, en el que las personas lo hacían para ser vistas por los demás. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas, de rostro triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea visto de los hombres, sino de tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí Jesús nos muestra que el ayuno no es un acto de exhibición, sino un tiempo íntimo con Dios. No es una práctica religiosa vacía, sino una manera de acercarnos más a Él con un corazón sincero. El ayuno no es una obligación, sino un acto de amor. Jesús también respondió a una pregunta clave sobre el ayuno en Marcos 2, 19, 20. Cuando los fariseos preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan el Bautista, Jesús respondió, ¿acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Aquí Jesús revela algo profundo. El ayuno no debe verse como una imposición, sino como una expresión de anhelo por la presencia de Dios. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, ellos no necesitaban ayunar, pero después de su partida, el ayuno se convertiría en una forma de comunión con Él. Esto nos muestra que el ayuno es más que una práctica espiritual. Es una demostración de amor, una manera de buscar más de Dios y de expresar nuestro deseo de estar en su presencia. Jesús demostró el poder del ayuno con su propia vida. Jesús no solo enseñó sobre el ayuno, sino que también lo practicó antes de comenzar su ministerio.
En Mateo 4:2 vemos que ayunó 40 días y 40 noches antes de enfrentar las tentaciones del enemigo y comenzar su obra en la tierra. Este acto nos deja una enseñanza fundamental. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideró necesario ayunar, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? El ayuno no solo lo preparó espiritualmente, sino que lo fortaleció para resistir las estrategias del enemigo. También fue un tiempo de comunión con el Padre, un momento en el que se enfocó completamente en la voluntad de Dios. El ayuno en la vida del creyente. Hoy, después de la resurrección de Jesús, el ayuno siguió siendo clave en la vida de la iglesia primitiva. En Hechos 13:2-3, los discípulos ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto nos muestra que el ayuno no es solo para tiempos de crisis, sino también para recibir dirección de Dios. Hoy en día muchas iglesias han olvidado la esencia del ayuno. Algunos lo ven como una tradición vacía, mientras que otros lo practican solo para recibir bendiciones. Pero Jesús nos enseñó que el ayuno es mucho más que eso. Es una oportunidad de renovar nuestra relación con Dios, de escuchar su voz con mayor claridad y de fortalecer nuestro espíritu. El ayuno, como preparación para un avivamiento espiritual. En la Biblia, grandes movimientos de Dios ocurrieron cuando su pueblo ayunó y oró con fervor. En los últimos tiempos, el ayuno será aún más relevante, ya que nos ayudará a resistir las distracciones del mundo y mantenernos firmes en la verdad de Dios. Si queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, necesitamos redescubrir el verdadero propósito del ayuno. No se trata solo de privarnos de alimentos, sino de vaciarnos de todo lo que nos impide recibir más de Dios. Conclusión: recuperando el ayuno. Como un acto de amor, Jesús nos enseñó que el ayuno no es solo una práctica de sacrificio, sino una preparación para la misión que Dios tiene para cada creyente. Como hemos visto, Él mismo ayunó antes de comenzar su ministerio y resaltó su importancia en la vida de sus discípulos. El ayuno nos fortalece espiritualmente, nos ayuda a vencer la tentación y nos permite escuchar la voz de Dios con más claridad. Es una herramienta poderosa para la transformación personal y para avivamiento en la iglesia. En el siguiente secreto, veremos por qué el ayuno es aún más importante en los tiempos actuales y cómo puede desbloquear un nivel más profundo de poder y propósito en nuestra vida cristiana. El ayuno, una herramienta de poder espiritual y preparación para la misión. Hemos visto cómo Jesús redefinió el ayuno en el Nuevo Testamento, llevándolo más allá de un simple ritual y convirtiéndolo en un acto de amor y comunión con Dios. Más que una obligación religiosa, el ayuno es una oportunidad para acercarnos a la presencia del Padre y fortalecer nuestro espíritu. Sin embargo, hay una dimensión aún más profunda. El ayuno no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos equipa para cumplir nuestro propósito y enfrentar la guerra espiritual con autoridad. Jesús ayunó para enfrentar la tentación y cumplir su llamado antes de iniciar su ministerio. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Durante este tiempo, Satanás intentó desviarlo de su propósito con tentaciones enfocadas en el hambre, el poder y la autosuficiencia. Pero Jesús resistió con la palabra de Dios, demostrando que el ayuno nos fortalece para vencer los ataques del enemigo. Si el Hijo de Dios necesitó ayunar antes de comenzar su obra, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo para fortalecernos en nuestra fe y enfrentar nuestras propias pruebas? El ayuno como preparación para nuestra misión. El ayuno no solo nos ayuda a resistir la tentación, sino que también nos capacita para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. A lo largo de la Biblia, vemos cómo grandes líderes espirituales ayunaron antes de asumir desafíos importantes. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos de Dios. Éxodo 34:28. Nehemías ayunó antes de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías 1:4. Los apóstoles ayunaban antes de tomar decisiones trascendentales. Hechos 13:2-3. Estos ejemplos nos muestran que el ayuno
Es una forma de preparación espiritual que nos ayuda a recibir dirección de Dios y a estar listos para cumplir su voluntad con valentía y determinación. El ayuno nos da autoridad espiritual. En Marcos 9:29, Jesús enseñó que hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas con oración y ayuno. Esto significa que el ayuno nos da autoridad para enfrentar situaciones que no pueden ser superadas solo con esfuerzo humano. Cuando ayunamos correctamente, nuestra sensibilidad espiritual aumenta, nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender completamente de Dios. Conclusión. Un llamado a usar el ayuno. Como herramienta de preparación, el ayuno no es solo una práctica religiosa, sino una estrategia espiritual para fortalecernos, recibir dirección y caminar en el poder de Dios. Nos prepara para nuestra misión y nos equipa para enfrentar las pruebas con autoridad. En el próximo secreto, veremos cómo el ayuno puede impactar no solo nuestra vida personal, sino también la iglesia y las naciones, trayendo un avivamiento que transforme generaciones enteras. El ayuno, una herramienta que transforma vidas y naciones. En el secreto anterior, vimos cómo el ayuno no es solo una práctica de sacrificio personal, sino una herramienta poderosa que nos fortalece espiritualmente, nos equipa para enfrentar tentaciones y nos prepara para cumplir nuestra misión en Dios. Jesús nos mostró con su vida que el ayuno es esencial para resistir los ataques del enemigo y caminar en la autoridad del Espíritu. Sin embargo, el poder del ayuno no se limita a la transformación individual, sino que también puede traer un avivamiento que impacte a la iglesia y a las naciones. El ayuno rompe distracciones y nos concentra en Dios. Vivimos en una época donde el ruido del mundo, la tecnología y las preocupaciones diarias nos alejan de la presencia de Dios. Nos cuesta escuchar su voz porque nuestra mente está saturada de información y distracciones. Cuando ayunamos, nos desconectamos de lo terrenal y nos enfocamos en lo eterno. No solo dejamos de comer, sino que apartamos un tiempo especial para buscar a Dios con mayor intensidad. El ayuno nos ayuda a eliminar las barreras espirituales que impiden nuestra comunión con el Señor y nos permite desarrollar una mayor sensibilidad a su dirección. En un mundo lleno de ruido, el ayuno se convierte en una disciplina clave para reenfocar nuestro corazón en lo que realmente importa, la presencia de Dios y su voluntad para nuestra vida. El ayuno trae renovación y crecimiento espiritual. Cuando ayunamos con el corazón correcto, experimentamos un cambio profundo. La Biblia nos muestra que el ayuno siempre estuvo acompañado de transformación. Daniel ayunó y recibió revelaciones y entendimiento espiritual. Daniel 10:2-3. Nehemías ayunó y Dios le dio estrategia para restaurar Jerusalén. Nehemías 1:4. La iglesia primitiva ayunó antes de tomar decisiones importantes. Hechos 13:2-3. Esto nos enseña que el ayuno no solo es un acto de devoción, sino un medio para recibir dirección, romper hábitos dañinos y fortalecer nuestra fe. Cuando ayunamos con propósito, somos renovados en nuestra mente y espíritu. El ayuno, como herramienta para los últimos tiempos. Jesús advirtió que en los últimos tiempos, la fe de muchos se debilitaría debido a la maldad y al engaño del mundo. Mateo 24:12. En este contexto, el ayuno se vuelve más relevante que nunca, porque nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad, resistir las tentaciones y ataques espirituales, estar preparados para los desafíos que vendrán. El ayuno no solo nos fortalece personalmente, sino que también puede traer avivamiento a la iglesia y transformar comunidades enteras. A lo largo de la historia, grandes movimientos de Dios han sido precedidos por tiempos de ayuno y oración. Si queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra generación, debemos recuperar la práctica del ayuno con entendimiento y propósito. Conclusión. Un llamado a recuperar el ayuno. Hoy en día, muchas iglesias han minimizado la importancia del ayuno o lo practican sin comprender su verdadero propósito. Sin embargo, Jesús nos mostró que es una herramienta esencial para acercarnos a Dios, recibir dirección y caminar en victoria espiritual. Si aprendemos a ayunar con el entendimiento correcto, veremos cambios en nuestra vida, en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. El ayuno no es solo una práctica del pasado, sino una clave para vivir una vida llena del poder y la presencia del Señor.